Cuarta parte. Preparación. Antes de jugar a Warhammer Invasión, ambos jugadores deben seguir por orden estos pasos. Barajar los mazos. Cada jugador debe barajar las cartas de sus mazos hasta que su orden sea aleatorio. Para asegurarse, los jugadores pueden cortar o volver a barajar los mazos del adversario. Preparar los tableros de capital. Los jugadores deben coger los tableros de capital correspondientes a sus mazos y colocarlos frente a ellos sobre la mesa. Preparar la reserva de fichas. Se forma un montón con las fichas de recurso, fuego y daño en el centro de la mesa. Ambos jugadores comparten esta reserva durante la partida. Determinar el jugador inicial. El jugador inicial debe elegirse al azar tirando una moneda o utilizando cualquier otro método convenido. Robar la mano de preparación. Cada jugador roba 7 cartas de la parte superior de su mazo. Esta es su mano de preparación. En este ejemplo, el jugador 1 lleva a los enanos y el jugador 2 controla a los orcos. En su mano inicial, el jugador 1 ha robado las siguientes cartas: Matatrolls, Pueblo Asaltado, Ingenieros de Zubbar, Cañón Órgano, Defensor de la Fortaleza, Asalto con lanzaagravios y Forja Clave. Al principio de su fase de reino, el jugador 1 recoge 3 recursos y los añade a su reserva. Coge 3 porque tiene 3 iconos de poder en su reino. En su fase de aventuras, el jugador 1 tendría que robar una carta porque tiene un icono de poder en su zona de aventuras. Pero como es el jugador inicial y estamos en el primer turno, debe omitir esta fase y también la de batalla. Este castigo del jugador inicial compensa la desventaja del que juega en segundo lugar. En su fase de capital, el jugador 1 puede invertir sus recursos en cartas. Usa un recurso para poner en juego al defensor de la fortaleza en su campo de batalla. Como tiene la palabra clave solo campo de batalla, es la única zona en la que puede ponerlo. A continuación gasta otro recurso para jugar el pueblo asaltado. Ahora debe decidir en qué zona de su capital va a colocarla. Si la juega en su reino, contará como un recurso adicional durante su próxima fase de reino. Si la pone en su zona de aventuras, robará una carta adicional en su fase de aventuras. Como es una carta de apoyo y no puede usarse para atacar, no hay razón para ponerla en su campo de batalla. El jugador 1 se inclina por los recursos y coloca el pueblo asaltado en su reino. Luego pone en juego el cañón órgano, cuyo coste es de 0 y 2 iconos de lealtad que ya tiene en juego, y lo asigna al defensor de la fortaleza. El cañón órgano proporciona 2 iconos de poder adicionales cuando la carta vinculada se usa para defender. Por último, el jugador 1 tiene la opción de desarrollar una de sus zonas colocando una carta boca abajo en ella. Decide poner a los ingenieros de Zubbar boca abajo en su zona de aventuras como desarrollo. Esto añade un punto de impacto a esta zona para un total de 9. En su fase de batalla, el jugador 1 podría atacar una de las 3 zonas de su rival. Pero como es el jugador inicial en el primer turno de la partida, debe omitir esta fase. Ahora es el turno del jugador 2. En su fase de reino, el jugador 2 totaliza 3 iconos de poder en su reino y coge 3 recursos. En su fase de aventuras, el único icono de poder que hay en su zona de aventuras le permite robar una carta. En su fase de capital, el jugador 2 gasta 2 recursos y pone en juego los pastores de garrapatos en su campo de batalla. Luego gasta un recurso más y vincula una rebanadora a esta carta para sumarle 2 iconos de poder. En su fase de batalla, el jugador 2 decide atacar la capital de su adversario. El combate se resuelve en 5 pasos. 1. Declarar objetivo del ataque. El jugador 2 decide que va a atacar la zona de aventuras del jugador 1. 2. Declarar atacantes. Solo pueden atacar las unidades que estén en el campo de batalla. El jugador 2 anuncia que atacará con sus pastores de garrapatos.
3. Declarar defensores. Solo pueden defender las unidades que estén en la zona atacada. Como el jugador 1 no tiene unidades en su zona de aventuras, no puede defenderse de este ataque. 4. Asignar daño. Los jugadores cuentan los iconos de poder totales en sus respectivas unidades y asignan la misma cantidad de puntos de daño a su adversario. Los pastores de garrapatos tienen 3 iconos de poder. La rebanadora les confiere 2 adicionales. El daño debe asignarse primero a las unidades defensoras y luego a la zona atacada de la capital. Como no hay defensores, se colocan 3 fichas de daño junto a la zona de aventuras de la capital del jugador 1. 5. Aplicar daño. Todo el daño infligido en el paso anterior se aplica simultáneamente y luego se resuelven sus efectos. Las 3 fichas de daño asignadas se trasladan a la zona de aventuras del jugador 1. Esta zona tiene actualmente 9 puntos de impacto, los 8 iniciales más el desarrollo, por lo que resulta dañada, pero aún no es arrasada.